Hola, soy la doctora Aparicio Obregón, Silvia Aparicio Obregón, soy la vicerrectora de Ordenación Académica y profesora de la Universidad Europea del Atlántico. Pues es una universidad moderna y una universidad internacional. Ofrecemos títulos oficiales en España. Nuestro objetivo es realmente acercar la cultura emprendedora y la empleabilidad a nuestro alumnado. Ofrecemos centros de trabajo o entornos colaborativos donde nuestros alumnos pueden aprender. Desde los licenciados en Administración de Empresas pueden crear sus propios proyectos empresariales, llevando una red de Business Angels, es decir, ofrecemos a nuestros alumnos que puedan acceder a financiaciones especiales. Por ejemplo, los alumnos de deportes pueden realizar sus prácticas en los laboratorios de biomecánica, los de nutrición humana y dietética lo pueden hacer en los laboratorios de antropometría. Tenemos también la licenciatura de traducción e interpretación, con cabinas de interpretación donde pueden simular entornos reales de aprendizaje. Los grados de comunicación, como periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, pueden realizar prácticas en los platos de televisión, con las cámaras de los últimos modelos, con los nuevos softwares de comunicación a los que pueden acceder perfectamente en los laboratorios de informática. Los alumnos precisamente de informática también cuentan con laboratorios y entornos colaborativos donde realizan prácticas para empresas que incluso han diseñado páginas para las webs de Inditex. Hacen desarrollo web con bases de datos, algoritmos, etc. Es la universidad del futuro, pensada para que los alumnos aprendan y después puedan emplearse inmediatamente en el entorno laboral. Además, ofrecemos asignaturas en inglés en la mayoría de los cursos académicos. Inglés, francés y alemán. Es decir, pensamos que los alumnos del futuro tienen que ser ciudadanos del mundo que se expresen en cada uno de estos idiomas. En cuanto a oferta académica, hemos pensado en unos grados que respondan a las necesidades laborales del futuro. Realmente la gente está preocupada últimamente por el mens sana in corpore sano, es decir, tener una mente sana en un cuerpo sano. Para ello están los grados de psicología, la mente sana, y los grados de deporte y nutrición humana y dietética, ciencia y tecnología de los alimentos y ciencias gastronómicas. Eso por un lado, la salud. Por otro lado, están los grados de la Escuela Politécnica, Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias, Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Informática. Son grados pensados un poco para la acción, para que las personas desarrollen esos trabajos de ingeniería. Y por último, tenemos y no menos importante, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, con uno de los grados estrella, que es Administración de Empresas, traducción, interpretación, lenguas aplicadas, y los grados de comunicación, realmente, eso sí que pensados para la acción, periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas, porque si lo que tú haces no lo cuentas, es como si no lo estuvieses haciendo. Sí, por supuesto, en San José, Barrio Escalante, 200 metros al este de la Rotonda del Farolito, Avenida 13, calle 35. Ahí les esperamos. Pues de dos maneras lo podemos considerar. Primero, porque tiene profesores internacionales. Hemos hecho unos procesos de selección bien arduos, donde nuestros profesores hemos buscado que sean académicos, que tengan ganas e ilusión, que sean profesionales. Tenemos profesores de Colombia, de Sudáfrica, de Francia, de Alemania, de Perú, españoles, y realmente lo que hemos buscado es una transversalidad en cada uno de nuestros profesores. Además, estamos haciendo una universidad global con alumnos de 4 continentes diferentes. Tenemos alumnos latinoamericanos, de Centroamérica, países como El Salvador, como Costa Rica, como Nicaragua, de Latinoamérica como Perú, como Argentina, como Chile. También tenemos alumnos africanos de Guinea Ecuatorial, de Gabón, alumnos asiáticos de China, y el año que viene comenzamos con nuestras becas Erasmus, nuestro programa Erasmus europeo, en el cual, bueno, pues tendremos alumnos de toda la Unión Europea. Entonces, bueno, pues nos podemos considerar una universidad global e internacional en los dos ámbitos, tanto por el profesorado
como por los alumnos. Y eso hace que convivamos en un ambiente muy internacional, donde por los pasillos se puede hablar, se ve a la gente hablando en varias lenguas y que nos hace especiales, sobre todo en Santander, donde es una ciudad muy tranquila, muy segura, y ese ambiente internacional está dando mucha vida y color a la ciudad. Estamos muy contentos de ello. Sí, a partir del próximo curso académico, 2017-18, estará abierta la residencia universitaria que está a unos metros del campus universitario. Una residencia donde bien pueden vivir los alumnos de manera individual o de manera compartida. Y bueno, pues a partir del próximo curso académico que comienza el 15 de septiembre, les esperamos en nuestras instalaciones. Actualmente están abiertos proyectos en diferentes líneas dentro de la universidad. Por ejemplo, en el área de deportes tenemos proyectos que nos ha concedido pues el organismo público competente, con lo cual pues nuestros alumnos podrán desarrollar sus habilidades en esos proyectos pues de prevención de lesiones, de biomecánica, etcétera. También hay proyectos en el área de nutrición. Muchos de nuestros alumnos, por ejemplo, en los años en tercero y en cuarto, cuando ya van adquiriendo conocimientos básicos, pueden acompañar a los profesores como becarios de los laboratorios o becarios de los proyectos de alimentación en los cuales están insertos sus profesores. Asimismo, nuestra área de comunicación también trabaja con becarios y los cuales pues desarrollan la comunicación que ejerce un Atlántico de cara al exterior. Muchos de ellos pues están implicados en las redes sociales, otros están implicados en la redacción de noticias, en acompañar a nuestros profesores con las cámaras o grabar vídeos con ellos. Entonces, pues se ha generado un área de conocimiento y de experiencia y de aprendizaje muy positivo para todos ellos. En el área empresarial estamos poniendo en marcha un proyecto de red de Business Angels donde nuestros alumnos podrán presentar sus proyectos a personas que les pueden financiar alguno de ellos. Con lo cual, pues es interesante, se está poniendo en contacto siempre el mundo académico con el mundo empresarial. Son fundamentales las prácticas empresariales. En los primeros años de carrera o del grado que estudien se dan los aspectos básicos, los principios, las teorías básicas de conocimiento. A medida que los alumnos van avanzando en el grado en el que están estudiando, es fundamental que pongan en práctica esos conocimientos que han aprendido durante el grado. Por ejemplo, si mis alumnos de Administración de Empresas han aprendido los conceptos básicos de contabilidad, de finanzas, de marketing, pues tendrán que trabajar en una empresa para ponerlos en práctica o en una empresa o generar ellos una propia empresa, un proyecto empresarial en el cual vayan a poner en práctica todos esos conocimientos. Si lo que aprendes no lo pones en la práctica, al final es como si no lo hubieses aprendido, con lo cual estamos formando siempre a personas para que salgan al mercado laboral y sean competitivos en él. Pues me gusta pensar que nuestros alumnos van a ser ciudadanos del mundo. Me gusta pensar en entornos globales, en entornos internacionales, en haberles dotado de instrumentos para que sean competitivos y para que ejerzan bien su trabajo en el mundo real. Que pues haberles dado aspectos transversales como liderazgo, como trabajo en equipo, como motivación, como técnicas de negociación, aparte de las disciplinas que adquieren cada uno en cada uno de los grados que se ofrecen en un Atlántico. Bueno, pues los beneficios es estar al lado de profesores que van a estar apoyándoles en todo momento en su aprendizaje durante los 4 años que duran los grados en un Atlántico. Van a estar cerca de profesionales que les van a ayudar también a encontrar empleo. Les van a contar las experiencias profesionales que tienen en cada uno de los ámbitos de los grados que estudian. Y me gustaría añadir que admiro mucho la fortaleza de todos los alumnos extranjeros que vienen a España y que deciden estudiar con nosotros en la Universidad Europea del Atlántico en Santander y que, pues que se les va a abrir la puerta en España y en toda la Unión Europea y que yo creo que con esto van a tener un futuro mejor. Bien se queden en España, bien viajen por Europa, bien regresen a sus países, pero con unos conocimientos y con una visión del mundo que les va a cambiar para siempre.